vamos a hacer durante aproximadamente entre 12 y 14 semanas es estudiar al que comúnmente conocemos en muchos libros como el Paracletos, el Espíritu Santo, aquel que mora dentro de nosotros, aquel que nos selló el día en que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y creímos en el Evangelio, y aquel que dentro de nosotros nos guía en toda la verdad, aquel que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y vamos a estudiar tema a tema todo lo que la Biblia va mostrando del Espíritu Santo. Y para empezar, queríamos tocar el tema que yo creo que es más crucial, un tema que ya nos separa de algunas sectas, iglesias, religiones, y es la deidad del Espíritu Santo. Nosotros creemos que el Espíritu Santo es Dios. No es una energía como quizá los testigos de Jehová enseñan, no es una fuerza, no es una esencia, no es solamente algo intangible, no real, no personal. El Espíritu Santo es personal, es una persona, y el Espíritu Santo es Dios. Y eso es lo que vamos a ver en este día. Y no voy a dar solamente un argumento, voy a dar aproximadamente entre 25 y 30 referencias bíblicas que nos hagan entender eso. Si una no nos convence, iremos a la otra. Si no nos convence, a la otra. Pero durante 25 o 30 referencias de las Sagradas Escrituras intentaremos explicar y ver que el Espíritu Santo es Dios, sin dejar ninguna duda de esto. Veremos dos cosas hoy sobre el Espíritu Santo. En primer lugar, veremos que es personal. No puede ser Dios si no es personal, porque Dios es una persona. Y en segundo lugar, veremos su divinidad, su naturaleza divina. Así que vamos a la primera parte. El Espíritu Santo es personal. ¿Y por qué lo sabemos? Porque el Espíritu Santo, para empezar, habla, se comunica. Y eso lo vemos en la Biblia. Primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El Espíritu dice, se comunica. Hechos 28, 25 y 26. Y al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después que Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio de Isaías, el profeta, diciendo: ve a este pueblo y di, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Pablo vuelve a decir, en este caso Lucas relata en el libro de Hechos, bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres. Y se está refiriendo al Antiguo Testamento. No solo que habla hoy, sino que habló también a través de los profetas. Apocalipsis 22, 17, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, oiga, y diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. No es una energía, no es una esencia, es una persona. Y una persona que se comunica, una persona que habla, una persona que se expresa. En segundo lugar, testifica, da testimonio. Primera de Juan 5, 6 y 7. Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio. Porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Testimonio en la tierra. Hemos visto que habla, hemos visto que da testimonio. Ahora veremos también otra cosa muy importante. Él crea, Él hace, Él crea cosas. Job 33, 4. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job reconoce, inspirado por el Espíritu Santo, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Job reconoce que el Espíritu le ha creado, le ha hecho. Habla, testifica, crea. Entonces podemos seguir diciendo muchas otras cosas, pero solamente una persona puede hablar, solamente una persona puede dar testimonio, y solamente puede una persona, nosotros no tenemos poder para crear, nosotros podemos inventar, nosotros podemos fabricar. El que crea es Dios y eso respaldará también su deidad, pero podemos ver que no es una esencia, no es una energía,
es una persona que se comunica, es una persona que habla, es una persona que guía, es una persona que da testimonio, es una persona que crea, que da vida. Entonces el Espíritu Santo tenemos que dejar claro desde el principio que es una persona. Cuando hablamos de una persona decimos que es alguien personal. Como Dios es personal, como Jesús es personal, como el Padre es personal, que también se comunica, que también crea, que también testifica, que también habla, que también guía. Hermanos, yo quiero dejar una cosa clara. Van a oír muy pocas palabras mías en estos estudios, pero van a ir 30, 40 referencias bíblicas. Porque para dejar claro un tema tan importante, yo no quiero argumentar y convencer con mis palabras. Yo quiero que la Biblia hable sola. Entonces vamos a la segunda parte y es la más extensa. Hemos dicho que es una persona, pero a diferencia de muchas sectas y religiones, decimos otra cosa como cristianos. El Espíritu Santo no es solo una persona. El Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Así que vamos a hablar un poco de su deidad. La vamos a probar por tres cosas. La primera, la vamos a probar a través de sus atributos. Vamos a probar que el Espíritu Santo es Dios, porque tiene atributos que solamente Dios tiene. Atributos que otras personas no tienen, atributos que otro ser humano no tiene, atributos que solo Dios puede tener. Y por eso veremos que el Espíritu Santo es Dios. Así que empezaremos a probarlo mediante sus atributos. La primera cosa que podemos decir de Él es omnipotente. Es omnipotente. ¿Qué significa omnipotente? Que no tiene límites su poder. Su poder no tiene límites, es el todopoderoso. Y solo hay alguien que tiene ese atributo, y es Dios. La gente puede decir, no, Donald Trump es el hombre más poderoso de la tierra, ¿vale? El Papa es el hombre más poderoso de la tierra en influencia, pues vale. Pero es el más poderoso de los hombres. Pero solo hay uno que es omnipotente. Solo hay uno que tiene todo el poder. El poder de cualquier ser humano va limitado a su naturaleza humana, pero el poder de Dios no tiene límites. Y ahora veremos que ese atributo no solo está en Dios, como Dios el Padre, sino que también está en el Espíritu Santo. Génesis 1 y 2, vamos a ir un poco a la creación. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Un ser humano no tiene el poder, no tiene la capacidad de poder acampar sobre la faz de las aguas, moverse sobre la faz de las aguas. Solo un ser todopoderoso podría estar alrededor y sobre la faz de las aguas, sobre la faz de la tierra, sobre la superficie de todo el abismo. Y eso es algo que el Espíritu de Dios hacía. Salmos 139 del 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si sigo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche. Ni aún las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Al principio el salmista hace una pregunta: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Y empieza a decir que ese espíritu lo sigue a cualquier lado, que aunque se escondiera en las cosas más oscuras, Él ve a través de la oscuridad, Él ve a través de la sombra, Él ve a través de la noche. Él dice que también que lo guiará a su mano, que lo asirá a su diestra. Está hablando del poder ilimitado de ese espíritu, y es el poder ilimitado de Dios. Pero la pregunta no habla al Padre, se dirige al Espíritu. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Quiero dejar claro que espíritu es una palabra que se usa, se le llama de más de una manera. Espíritu Santo lo conocemos, el Espíritu de Dios también es una palabra que se usa para definirlo, incluso el aliento de Dios es otra palabra que se usa para definirlo. En este caso se dirige a Él: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Si estoy en los cielos, allí está. Si estoy en el Seol, allí está. Si me cubro con la noche y me atraviesa y me encuentra. Si me voy al límite, su mano me acompaña. Si me voy al otro horizonte, su mano me acompaña, porque Él no tiene límites. Su poder es ilimitado. Es el mismo texto que leeremos luego para hablar de otro atributo, que es su omnipresencia.
Vamos a ver otro texto, Isaías 11:2. Y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Hablando del espíritu que iba a reposar sobre el Mesías. Él dice que es un espíritu de poder, de poder. Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ningún hombre puede concebir de Dios. Ningún hombre puede concebir en virginidad a una mujer. No puede hacer que un niño sea engendrado en el vientre de una mujer. Es algo que un hombre no puede hacer. Ningún ser humano puede provocar eso. Ninguno. Pero Dios lo hizo. En la forma del Espíritu Santo. En la concepción de Jesús, Él aparece con su divino y ilimitado poder para hacer que ese niño nazca de una virgen. Su poder no tiene límites. Efesios 1:19-21. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero? Miren el versículo 20, dice, el cual obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Está hablando del Espíritu Santo. ¿Quién tiene poder para dar vida a un muerto? ¿Quién tiene poder para sacar del Seol a alguien? ¿Quién tiene poder para levantar de la sepultura a alguien? Solo el Espíritu de Dios. Porque es todopoderoso, porque Él da vida, porque Él puede resucitar a los muertos. Es algo que un hombre no puede hacer. Por eso el Espíritu no es una fuente, no es una energía. Hemos dicho que es una persona y no es un ser humano, es Dios. Y Él participó no solo en la concepción de Jesús, sino participó en la resurrección de Jesús, mostrando su omnipotencia. Hechos 1:8. ¿Cómo fueron empoderados los creyentes? ¿Cómo fueron empoderados los apóstoles? ¿Cómo nosotros somos empoderados por Dios? Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Qué permitía que Pedro le pudiera decir a un paralítico en el nombre de Jesús, levanta y anda? ¿Qué permitía que Pedro y los apóstoles pudieran obrar milagros? ¿Qué permitía que Pablo pudiera coger a un joven que cayó de una ventana muerto y traerlo de nuevo a la vida? ¿Qué poder había en ellos? Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Nada de lo que sucedía, ninguna sanidad, ningún milagro, nada era fruto del poder de Pablo, ni del poder de Pedro, ni del poder de ningún apóstol. Era fruto del poder que había venido por el Espíritu Santo. Él es la fuente del poder. Él es el Todopoderoso, porque Él es Dios. Él es Dios. Segundo atributo que solamente Dios tiene: la omnisciencia. ¿Saben lo que es la omnisciencia? Todo lo sabe, todo lo conoce. Tú puedes decir, no, yo consigo leer no, tú no lees el pensamiento de nadie. Tú no ves el corazón de la gente. Y no digas que, no, hermano, nadie ve eso. Porque decir eso es decir que eres Dios. Porque solo Dios puede ver eso. Solo Dios escudriña la mente, solo Dios escudriña los corazones. Eso es un atributo que también vemos manifestado en la persona de Jesús. Recuerdan que a veces estaban debatiendo entre ellos y vemos textos de los evangelios que dice, y Jesús sabía lo que pensaban. Porque Jesús también es Dios y escudriña la mente y el corazón. Pero no solo el Padre es Dios, no solo el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, porque el Espíritu Santo también sabe todo, también conoce todo. Isaías 11:2, repetiremos algunos pasajes. Reposará sobre él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia y de consejo y de poder y de conocimiento y de temor.
poder, pero también conocimiento. La fuente del conocimiento está ahí. Él lo sabe todo, Él conoce todo. Primera de Corintios capítulo 2, 10 y 11. Pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios. El Espíritu dice que todo lo escudriña. Tú ahora estás aquí, yo veo tu rostro, yo veo tu cara, puedes hasta sonreírme, pero Dios sabe lo que piensas. Dios sabe lo que sientes, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña. Tú puedes decir, no, pastor, le quiero contar algo con la mejor intención para ayudar al hermano, pero el Espíritu que todo lo escudriña sabe la intención real de tu corazón. Engañamos a los hombres, confundimos a nuestras esposas, manipulamos a nuestros hijos, pero no estamos libres de nuestro santo Dios y de su Espíritu, que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo escucha. Alguien me dijo una vez, y es una frase que me encanta, es que hasta los pensamientos y sentimientos más profundos suenan con voz audible en la presencia de Dios, porque Él lo escucha todo. Escucha incluso las palabras que no pronunciamos, porque Él escudriña todas las cosas. Tercer atributo que solo Dios tiene y que el Espíritu tiene es su omnipresencia. ¿Recuerdan qué significa? Está en todo lugar. Esto me hace ver una cosa. Antiguamente se le decía mucho a los chicos, no vayas a tal sitio porque allí Dios no entra. Algunos pastores le decían a los jóvenes, no vayas a la discoteca, que allí Dios no entra. No, Dios no es que no entre, Dios es que está en todas partes. Hermano, decir que hay un lugar donde Dios no está es decir que Dios no es omnipresente. Una cosa es que allí no se le esté adorando, una cosa es que allí no se le esté honrando, y una cosa es que allí Él no esté feliz ni gozoso de lo que ve y sucede, y una cosa es que allí Él no vaya a bendecir a nadie, pero Dios está, porque Dios está en todas partes. No, hermano, si tú te acuestas con tu novia en pecado en esa cama, Dios no está. Sí que está. Irado, triste, decepcionado, pero está ahí. Hermano, Dios no gira la cara y se va de tu habitación cuando enciendes el ordenador para ver pornografía. Dios está contigo mientras ves pornografía, solo que no está feliz. Y por otro lado están los demonios. Ellos sí están felices. Hermano, porque Dios está en todas partes. Y eso es una gran promesa y un gran consuelo para nosotros. Yo puedo haber pecado, pero tengo un consuelo. Dios está ahí y si me arrepiento, seré perdonado. Porque Dios no nos abandona. Dios está en todas partes, porque Dios es omnipresente y su Espíritu también. El Espíritu Santo es omnipresente y lo hemos visto en ese Salmo 139, verso 7. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Y luego empieza a usar expresiones como exageradas para dejar claro que en ningún lado. Dice, si me voy al cielo, allí estás. Si me voy al Seol, a lo más profundo, allí estás. ¿Qué quiere decir el salmista? ¿A dónde huiré de tu Espíritu? La respuesta es, a ningún lado. Porque está en todas partes. El Espíritu Santo está en todas partes. Hermano, cuando alguien dice, hoy el Espíritu Santo se manifestó en la iglesia, eso es casi una herejía. Siempre se manifiesta porque siempre está. Siempre está. Primera cosa, porque el Espíritu Santo siempre está en la iglesia, porque mora en mí. Si yo voy a la iglesia, Él está, porque mora en mí. El Espíritu Santo no se manifiesta entre cuatro paredes. El Espíritu Santo se manifiesta en sus hijos, en los hijos de Dios, en los cuales hace morada. Otra cosa es que Él aparezca mostrando más gloria o testificando o manifestándose de una manera más visible. ¿Qué es lo que la gente confunde? La gente cree que el Espíritu Santo está cuando siente cosas.
Y basar tu fe en lo que sientes es un problema, porque déjame decirte, hay momentos en la vida que no se siente nada. La fe no son sentimientos, la fe son convicciones. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay días que no veo, que no siento, que nada pasa, pero tengo una convicción, Dios está conmigo. Eso es fe. Hay gente que vive una fe emocional y cuando está sin sentir nada te dice, estoy mal en la fe. ¿Por qué? Porque últimamente no siento la presencia de Dios. Yo tampoco la estoy sintiendo hoy. Eso no afecta a mi fe. Eso no afecta a mi fe. Porque la fe no es sentir, la fe es creer. La fe es saber. Por eso hay que leer la Biblia. Por eso hay que leer la Biblia y no buscar experiencias. Porque las experiencias se acaban, pero la Biblia es eterna. La fe está en la palabra porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Lo dice la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Hermano, el Espíritu está en todas partes. ¿A dónde me iré de tu? ¿A dónde huiré de tu presencia? A ningún lado. A ningún lado. Hoy está aquí entre nosotros. Y ahora volveremos a nuestra casa y seguirá con nosotros. En el camino y en el trayecto a casa estará con nosotros. Y mientras durmamos, seguirá con nosotros. Porque siempre está en todas partes. Donde hay un hijo de Dios, el Espíritu de Dios está. Y donde no lo hay también, porque es omnipresente. Está en todas partes. Hechos 17, 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. No está en templos. El Espíritu de Dios no está en templos. No está encerrado en una capilla. No está encerrado en un templo evangélico, ni cerrado en una sinagoga, ni cerrado en una mezquita. No habita en templos hechos por manos humanas. El Espíritu Santo no tiene puerta que lo retenga. Mora en nosotros y se mueve con libertad donde quiere, obrando en cada corazón de la manera que quiere, obrando en el mundo como quiera. Es el Espíritu de Dios el que a veces evita desgracias, incluso entre los impíos. Su misericordia a veces evita grandes catástrofes, incluso en los que niegan su fe y en los que dicen ser ateos. Esa es la gracia común. El Espíritu de Dios protege incluso a veces a los que no creen. ¿Creen que el mundo no sería una catástrofe si no fuera por la gracia que Dios todavía reparte por el mundo? Hermano, lo que todavía frena algunos corazones para que no haya una tercera guerra mundial o esto explote, es el Espíritu de Dios que todavía pone freno al pecado del hombre. Si tú retiras al Espíritu de la tierra, mañana, todo lo que puedan decir, no, Venezuela, nadie sabe cómo está. No, ni Venezuela, ni Siria. Mañana sabremos lo que pasa. Y eso nos va a parecer el paraíso comparado a lo que pasaría si el Espíritu Santo no estuviera obrando en la tierra. Sería todo lo que ahora crean que es una catástrofe será el paraíso si el Espíritu Santo no estuviera en la tierra. Otro atributo que solo Dios tiene es la eternidad. Dios es eterno y el Espíritu Santo es eterno. Hechos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Por el Espíritu eterno. ¿Quién es eterno? Solamente Dios. A nosotros se nos ha sido dada la vida eterna, pero la eternidad solo está en Dios. El que es desde siempre es Dios. El que es antes, hoy y siempre es Dios. Y la Biblia dice a través de Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, que el Espíritu es eterno. Otro atributo que solamente Dios tiene es que es la fuente de la verdad. Y el Espíritu Santo es la fuente de la verdad.
El propio Jesucristo se presenta de esa forma. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La propia palabra dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Tú y yo decimos la verdad a veces, pero no somos la verdad. Porque muchas veces mentimos. Dios no miente. ¿Sabes por qué Dios no miente? Porque Él es la verdad. Dios no dice la verdad, hermano. Y quiero dejar esto claro. Dios no dice la verdad. Dios es la verdad. Nosotros decimos la verdad. ¿Y por qué podemos mentir? Porque decimos la verdad, pero no somos la verdad. En nosotros hay verdad y hay mentira. Y nosotros decidimos si queremos decir la verdad o decir mentiras. Pero Dios no miente nunca. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. Él es la fuente de la verdad. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El único Dios verdadero. Vale, está hablando del Padre, pero veamos esa naturaleza. El único Dios verdadero. No hay otra verdad, solo Él. Juan 14:17, es decir, el Espíritu de verdad. En el mismo Evangelio se refiere al Espíritu como el Espíritu de verdad. En el texto que hemos leído antes se le llama el Espíritu eterno. Ahora el Espíritu de verdad. Le está atribuyendo atributos y cualidades que solo son de Dios. ¿Y por qué los testigos de Jehová dicen que es una energía? No se ve y pregúntales. Porque cambiaron sus Biblias, empezando por ahí. Tú lees Juan 1 con la Biblia de un testigo de Jehová y verás que cambian. Te dirá que en el principio era el verbo era un Dios. Y no pone el verbo, ya pone la palabra, y luego no pone, era Dios, pone un Dios. Cada vez que vayas a hablar con un testigo de Jehová, pídele por favor que lo hagas con otra Biblia que no sea la de él. Y empiezas a meterle un poco en problemas. Porque ellos la tradujeron, porque según ellos su fundador era un iluminado, que la traducía mejor que nadie, a su interés, obviamente. Hermano, no es una energía, es Dios, porque es el Espíritu eterno, es el Espíritu de verdad, es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente. Es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Me gustan las dos cualidades. Mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Con nosotros. ¿Pero dónde mora? Nosotros. Son las dos cosas. A un humano le cuesta entender eso. ¿Por qué? Porque tú no puedes estar allí y aquí. O tú estás con Él o tú estás con Él. Pero tú no puedes estar con Él y en Él. Pero el Espíritu Santo sí, porque Dios puede estar allí y allí. Por eso la gente dice, ¿cómo va a ser Jesús Dios? ¿Cómo puede estar Dios en el cielo y Dios muriendo en la cruz al mismo tiempo? Es Dios. Esa es la respuesta más evidente. ¿Cómo puede alguien? No es alguien, es Dios. Dios puede estar en el cielo, en la cruz y en el Seol al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque yo hablo con Dios cuando oro y al mismo tiempo sé que Él mora en mí. Pero la Biblia dice que Él está en su trono y que a su diestra está Jesús y que mora también en mí. ¿Cómo es posible? Porque es Dios. Porque Dios puede estar allí y aquí al mismo tiempo. Si tú intentas comprender a Dios con la naturaleza humana, es que Dios no es un hombre. Dios no es un ser humano. Tienes que abrir la mente y hay momentos en que tu razón no va a dar, pero vas a tener que creer. Hermano, perdón. Por mucho tiempo dijeron que la razón impedía la vida de los cristianos y no es cierto. La vida cristiana se tiene que vivir con la razón. Romanos 12 dice así: os ruego por las misericordias de Dios que entreguéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino sed transformados mediante la renovación de vuestro
Dios no quiere un culto sin cabeza. Perdón, que ando mal de la garganta. Dios quiere que lo adores, que sepas por qué lo adoras, que sepas a quién lo adoras, que sepas cómo lo adoras. Cuando esta gente empieza a rodar por las iglesias como locos y dicen, no, me tocó Dios. No, Dios no es irracional, hermano. Dios es un Dios de orden, no es un Dios de confusión. Hermanos, la fe se vive con la razón, pero como seres humanos hay momentos donde la razón ya no alcanza y es donde la fe empieza a avanzar. La fe y la razón caminan juntas, pero hay un momento en que la fe avanza la razón. ¿Por qué? Porque la razón, hay partes de la Escritura que no va a comprender. Seguimos adelante. Primera de Juan 5:6. Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Jesús se presenta como yo soy el camino, y ahora Juan, el apóstol Juan, que escuchó esas palabras de Jesús, dice que el Espíritu es la verdad. ¿Por qué? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno. No son tres dioses. No son tres dioses que suman un Dios. No, es un Dios en tres personas. Otro atributo es su sabiduría. Isaías 11:2, otra vez, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Isaías 40, versículo 13, ¿quién guió al Espíritu del Señor? ¿O como consejero suyo le enseñó? El profeta está preguntando, ¿quién ha enseñado al Espíritu Santo? La respuesta es otra vez evidente. ¿Quién ha enseñado al Espíritu Santo? Nadie. ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo. Oh, perdón. Va a tener que subir otro. Llegó el verano, llegó el invierno. Segunda cosa, hemos probado que el Espíritu Santo es Dios a través de sus atributos. Otra de las cosas que nos muestran que el Espíritu Santo es Dios es su igualdad a nivel en la Trinidad. Y eso lo vemos en la Biblia, miren. Está asociado en plano de igualdad con la divinidad en la Trinidad. Mateo 3, 16 y 17. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Reina Valera creo que dice, en quien tengo complacencia. Vemos a Jesús, al Espíritu Santo y al Padre hablando, la Trinidad junta y manifestada perfectamente en unidad. Y algunos dicen, ya, pero eso no es evidente. Vamos a Mateo, la gran comisión. Mateo 28, 19. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si no fuera Dios, nadie lo habría puesto a la altura del Padre. Si el Hijo no fuera Dios, nadie lo habría puesto a la altura del Padre. Lo pusieron a la altura del Padre porque los tres son Dios. No dioses, son Dios. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el texto que a mí más me gusta, siempre lo leo, es primera de Juan 5, 7 y 8, lo hemos leído. Porque son tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Más claro no puede estar. Más claro no puede estar. Son tres los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Ya, pero dice el Verbo, no dice Jesús. Juan 1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y ese Verbo se hizo carne y estuvo entre nosotros.
Es que no tienes que coger un versículo y justificar una doctrina con un versículo. Es que uno va con otro y con otro. La Biblia es un libro. Y eso es lo que hace la gente. A veces arranca un versículo. Miren, cuando alguien habla de esas lenguas, los Ramambaya, ¿qué versículo usan? Antes usaban Hechos 2. Y vinieron a ellos lenguas como de fuego. Pero como luego ya han visto que es muy fácil saber que son idiomas, porque más adelante dice, ¿qué hacen esos hablando nuestro idioma? Ese ya no vale. Solo usan un versículo, que es Pablo usando una hipérbole, porque es una exageración que dice, si yo hablase lenguas angelicales y no tengo amor, y ya está, pues como Pablo ha dicho eso, hay lenguas angelicales. No, Pablo está haciendo una exageración. Pablo está diciendo, si yo llegara a hablar como los ángeles, pero no amo, de nada me vale. Aún así, el propio Pablo, si eso fueran lenguas así, de esa manera, el mismo Pablo dijo, prefiero venir a vosotros con 4 palabras de sabiduría que con 1000 de esas. Ya, pero eso no se controla. Pues es muy raro que no se controle. Que en esas iglesias no se controle no significa que no se controle, porque si aún así eso existiera, el mismo Pablo dijo, ¿sabes qué? Si alguien va a hablar en lenguas, que hable 1 o 2 o 3. Siempre en orden, y si no hay intérprete, que calle la iglesia. Entonces, ¿por qué la iglesia hoy pasa por encima de la doctrina apostólica? No es porque Dios los toca y no se pueden controlar. Es porque es fruto de su carne. Porque Dios nunca pasaría por encima de la palabra que Él inspiró. No, hermano. Falta mucho conocimiento en las iglesias de hoy. Este texto es claro porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Son uno. Estos 3 son uno. Este para mí es el texto más evidente. Para la gente que dice que el Espíritu Santo no es Dios, para mí no hay. Los otros ya para mí son suficientes. Sus atributos, su igualdad en la divinidad. Pero este es que ya es llamarlo directamente Dios. Hechos 5, 3 y 4. El tema en que Ananías y Zafira roban, recuerdan, engañan y mienten para tomar un poco de la herencia que habían vendido. Mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir a quién? Al Espíritu Santo. Hasta ahí no ha dicho que es Dios, ¿verdad? Pero le dice, ¿has mentido a quién? Al Espíritu Santo, y quedarte con parte del precio del terreno. Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Más claro no puede ser. ¿Por qué has mentido al Espíritu Santo? Has mentido a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Otra manera en la que vemos la igualdad en la Trinidad, los saludos y las despedidas de Pablo, 2 Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. La gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con vosotros. ¿Por qué siempre los 3 van juntos? Porque son Dios. Hay gente que te dice, no, Jesús solo. La gente hoy te dirá solo una cosa: ¿por qué creéis en la Trinidad si la palabra Trinidad no aparece en la Biblia? La palabra cocaína tampoco ya existe. Es muy sencillo. Que una palabra no aparezca en la Biblia no significa que lo que esa palabra representa no esté en la Biblia. ¿La palabra Trinidad aparece en la Biblia? No. ¿La Trinidad está en la Biblia? Sí. La palabra no. ¿Pero qué enseña la Trinidad? Un solo Dios manifestado en 3 personas. ¿Lo vemos en la Biblia? Sí. Y hermanos, eso no contradice el famoso texto de Deuteronomio. Oye Israel, Jehová tu Dios es un solo Dios. Eso no contradice, porque el cristianismo no dice que son 3 dioses. Es un solo Dios.
que se ha manifestado a lo largo de la eternidad y de la historia humana en 3 personas. Pero es un solo Dios, ¿eh? No tenemos 3 dioses. Y por último, el Espíritu Santo es Dios, y eso es probado también por sus obras. Porque hace cosas que solo Dios puede hacer. En primer lugar, crea. Solo Dios crea. Ningún ser humano crea. Como he dicho, el ser humano inventa, el ser humano fabrica, pero ningún ser humano crea. Tanto que la gente que hace cosas nuevas los llamamos inventores, no los llamamos creadores, los llamamos inventores. Génesis 1, 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas. La palabra original para Dios aquí es una palabra plural. Es una palabra que se llama Elohim. La palabra Elohim implica pluralidad. Y eso lo vemos claro en el versículo 26 del mismo libro y del mismo capítulo. Y dijo Dios: voy a hacer al hombre a mi imagen conforme a mi semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Qué raro. Dios hablando en plural. ¿Por qué? Porque es un Dios, pero que Él ya sabía en la eternidad que iba a ser manifestado en 3 personas. Y en Génesis 1 y 2 aparece una de esas personas, que es el Espíritu Santo. Dios crea las cosas, estaba todo desordenado, vacía, y su Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, ya controlando el abismo. ¿Qué más cosas hace? Hemos visto que crea. El Espíritu Santo da vida. ¿Tú puedes dar vida? No. Tú puedes dar a luz. Tú no puedes decirle a tu hijo: soy tu madre, yo te di la vida. Ojo, cuidado mamás. Yo quiero a mi madre porque ella me dio la vida. Ella me dio a luz. Pero ninguna madre da vida. Algunas la quitan. Algunas la quitan hoy en día, tristemente muchas. Pero ninguna la da. Por eso el gran motivo contra el aborto no es que la madre tiene derecho a dar vida y quitarla. No, es que ella no dio la vida y por lo tanto no tiene derecho a quitarla. Esa vida la puso ahí Dios. Esa vida la puso ahí Dios. Y si es fruto de una violación, te digo una cosa. ¿Cuánta gente tiene relaciones sexuales y no se queda embarazada? ¿Por qué ese día de esa violación pasó? ¿Por qué vino ese niño a este mundo? Porque Dios quiso. Es así de sencillo. ¿Te gusta ese escenario? Obvio que no. ¿Es lo que uno desea? Claro que no. ¿Pero es motivo para matarlo? No. No. La vida la da Dios y el que la quita es Dios. Por eso es porque los cristianos tampoco estamos a favor de la eutanasia. Una muerte digna. ¿Digna para quién? ¿Digna para quién? Hay que elegir si se apaga la máquina o no se apaga mientras lata el corazón. Dios es el que dice hasta cuándo llega. Yo no soy quien para intervenir. Pero es que ella lleva 6 años en coma. Y los que queden, hasta que no se apague. Hasta que no se apague. Es que es que va a salir con problemas. Es que va a salir con dificultades. Es que va a salir sin poder caminar. Da igual. Yo no voy a parar la vida. Es Dios. Y si lo hace volver y lo vuelve a traer mudo o sin habla o sin andar así lo tendremos. Él es el dueño de la vida. Él decide cuándo empieza y cuándo acaba. Eso lo entendemos, ¿verdad? Somos hombres. No tenemos derecho a elegir cuándo empieza la vida de nadie y cuándo acaba. Nadie. En ningún contexto, En ningún contexto. Genera vida. Job 33:4. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. El Espíritu Santo dio vida a Job. Le dio vida a Job. ¿Qué más podemos ver? Formó la naturaleza humana de Cristo. Volvemos al texto de Lucas. Lucas 1:25. Respondiendo el ángel le dijo:
El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Participó en la concepción de Cristo. Participó en que Cristo viniera como hombre a este mundo. Cosas que solo Dios puede hacer. Convence de pecado al hombre. Ningún hombre puede convencer de pecado a otro hombre. Tú puedes llamar a la gente pecadora, pero solo se arrepentirán de sus pecados si son convencidos por el Espíritu Santo. Podemos gritar a los homosexuales, a los mentirosos, a los ladrones, a los traficantes, a los adúlteros, a los fornicarios, a todo el mundo podemos gritarles su pecado, pero solo se arrepentirán si son convencidos por el Espíritu Santo. Por muy buenos argumentos, por mucho que le enseñes el versículo delante y le digas, pero léelo tú, te va a decir, yo no creo. Porque solo Dios puede convencer al hombre de su pecado. Y esto es algo que hace el Espíritu Santo. Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tiene otra obra que hace que solo Dios puede hacer. Él regenera. Él regenera. Juan capítulo 3, versículos 5 y 6. Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Solo Dios puede hacernos nacer de nuevo. Y es una obra que hace a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. No es un aliento que nos hace nacer de nuevo, es Dios. Él nos regenera, Él nos trae un nuevo nacimiento, Él nos da un nuevo corazón. Él quita nuestro corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Una de las obras más claras que el Espíritu hace y que no puede hacer otro ser humano es resucitar. Y es el caso más claro que vemos, es el caso de Jesús. Romanos 8:11. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. El Espíritu resucitó a Jesús de entre los muertos. Eso no lo puede hacer un hombre, eso no lo puede hacer una energía, eso lo puede hacer solamente Dios. La manera más clara de ver que tampoco es una cosa como una energía, dicen, como algunas sectas dicen, es que le ponen un pronombre, el Espíritu. Le ponen pronombres personales, como el que se refiere a una persona. Entonces llegamos a las conclusiones. El Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza impersonal. ¿Lo tienen claro? Segundo, la Escritura utiliza pronombres personales cuando se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu eterno, el Espíritu de verdad. Tercero, la obra del Espíritu Santo requiere de una personalidad y refleja una personalidad. Muestra que es una persona. Hemos visto que habla, hemos visto que testifica, hemos visto que da testimonio, hemos visto que guía, hemos visto que se manifiesta, hemos visto varias cosas que solo alguien personal puede hacer y que Él hace. El cristiano disfruta de una relación personal con el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo fuera una energía, ¿por qué nos guía? ¿Por qué nos orienta? ¿Por qué nos habla? ¿Por qué nos conduce en la vida? ¿Quién nos guía en toda la verdad? ¿Quién nos da el discernimiento para tomar buenas decisiones? ¿Quién encamina nuestros pasos como cristianos? ¿Quién nos hace entender la Escritura? ¿Quién cuando habla el predicador convence nuestros corazones de esa palabra como palabra de Dios? ¿Quién ayuda a que esa palabra que recibimos del predicador la pongamos por obra? ¿Quién nos hace santificarnos cada vez más? ¿Con quién nos relacionamos cada día en nuestras oraciones? Es más,
¿Quién intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando nosotros no tenemos ni siquiera ni una palabra que pronunciar ante el Padre? ¿Quién es el que ora por nosotros cuando en nuestras oraciones estamos tan abatidos que solo nos caen lágrimas? ¿Quién es el que gime e intercede por nosotros? No es una fuerza, no es una energía, es una persona. Es el Espíritu Santo y es Dios. Y por eso debe ser obedecido. Hubo un momento que dice, el Espíritu dijo, separadme a Bernabé y a otro para la obra. Y lo tuvieron que hacer. ¿Por qué? Porque debe ser obedecido. ¿Por qué? Porque es Dios. Entonces, hermanos, hemos visto todas estas cosas para nosotros empezar nuestro estudio dejando clara una cosa. Lo que vamos a estudiar del Espíritu Santo cada semana, no lo vamos a estudiar de una energía que hace cosas dentro de la iglesia. Lo que vamos a decir del Espíritu Santo estas semanas, lo vamos a decir de Dios. Y yo espero una cosa sobre todo. Espero por un lado que al final de estos estudios, cuando vayas a hacer algo y vayas a nombrar al Espíritu Santo, tengas cuidado. Porque hacer algo en nombre del Espíritu Santo o usar su nombre de cualquier manera o para algo indebido, también es tomar el nombre de Dios en vano. Espero después de este estudio que cuando veas según qué manifestaciones en la iglesia que ellos otorgan a la persona del Espíritu Santo, tú tengas más discernimiento. Porque la Biblia también dice, probad a los espíritus. No todo el cristiano que está haciendo algo en nombre de Dios es Dios. Probad a los espíritus a ver si son de Dios. Espero que después de estos estudios tú puedas tener una relación personal con el Espíritu Santo como la tienes con Dios, porque es Dios. Y yo pueda hacerte entender a través de estos estudios que el Espíritu Santo tiene una función sobre todas. Y no es montar un circo en la iglesia. Y no es otra que glorificar a Cristo. El mayor objetivo del Espíritu Santo es que todos exalten a Jesús. El objetivo principal del Padre es que el Hijo sea exaltado, porque le ha dado un nombre sobre todo nombre, para que en ese nombre toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El objetivo principal del Espíritu Santo es que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y te aseguro que cuando en un culto solo se habla del Espíritu Santo y Jesús casi no aparece, lo están entristeciendo. Porque el Espíritu Santo no quiere ser el protagonista del culto. El Espíritu Santo no quiere que la gente diga, wow, Espíritu Santo. El Espíritu Santo solo quiere una cosa, que la gente diga, Cristo es el Señor. ¿Tú ves al Padre siendo el protagonista de los cultos? El Espíritu Santo tampoco quiere serlo. Porque hay uno que ha sido determinado para ser el exaltado y el nombre que debe ser exaltado, y es Jesucristo. El Padre quiere que el Hijo sea exaltado y el Espíritu quiere que el Hijo sea exaltado. Y hoy vemos iglesias donde la persona del Espíritu Santo es tan usada o tan burlada que Jesús ni aparece en los sermones. Recibe el poder del Espíritu Santo, llénate del Espíritu Santo, habla por el poder del Espíritu Santo, guía al Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Y me imagino al Espíritu Santo en medio del culto diciendo, el que salva es Cristo. El Rey es Cristo. El Señor es Cristo. ¿Por qué no hablamos más de Cristo? ¿Por qué no cantamos más a Cristo? ¿Por qué no predicamos más a Cristo? Porque Pablo no dijo, nosotros predicamos al Espíritu y al Espíritu crucificado. Pablo dijo, porque nosotros predicamos a Cristo y Cristo crucificado. Nuestro mensaje en los púlpitos no tiene que ser el Espíritu Santo, tiene que ser Cristo. Y el Espíritu Santo se goza tanto cuando un predicador alaba a Cristo que obra poderosamente en los corazones. Hermano, como predicador, yo no anhelo ver cosas
extravagantes pasando en la iglesia en medio de un culto. Como predicador, yo anhelo a ver a Cristo exaltado y una iglesia transformada a la imagen de Cristo. ¿De qué nos vale rodar aquí el domingo y hablar mal de la gente el lunes? ¿De qué nos vale cacarear en otros idiomas el domingo y usar la lengua para maldecir el lunes? ¿De qué nos vale decir que aquí somos gobernados, embriagados por el Espíritu Santo y el lunes pecar deliberadamente? No, hermano, eso no agrada a Dios. Hermano, nosotros tenemos que ser el domingo lo que vamos a hacer el lunes, lo que vamos a hacer el martes, lo que vamos a hacer el miércoles, lo que vamos a hacer el jueves, el viernes y el sábado. Porque el domingo solo venimos aquí a seguir siendo cristianos. No venimos aquí a hacernos pasar por cristianos. El domingo yo no vengo a volverme cristiano a la iglesia. Yo vengo a la iglesia porque soy cristiano. Yo no vengo a volverme más cristiano. Yo vengo porque soy cristiano. El Espíritu Santo obra poderosamente en los hijos de Dios, transformándolos a la imagen de Cristo, conduciéndolos en toda la verdad, dándoles poder para vencer las tentaciones y el pecado. Hermanos, si tú estás sucumbiendo al pecado, si tu carne todavía está muy fuerte, sí, relaciónate más con el Espíritu Santo. Relaciónate más con Él. No para ver cosas místicas, para ser transformado a la imagen de Jesús. Relaciónate con Él. El Espíritu Santo se pone triste, es una persona. Hemos dicho que es una persona y no una energía. Las energías no se ponen tristes, pero el Espíritu Santo sí se pone triste. ¿No recuerdan ese pasaje? No entristezcáis al Espíritu Santo. ¿Qué pone triste al Espíritu Santo? Tu pecado. Hermano, hay veces que has caído en pecados tan graves que tú crees que Dios ya no está contigo, y no es que no esté, es que lo has puesto tan triste que ya no lo sientes. Tú no tienes que clamar y decir, Espíritu Santo, vuelve, porque Él no se ha ido. Solo que tu pecado lo ha dejado tan triste que ya no se muestra. Hermano, el Espíritu Santo no te abandona, porque Dios no abandona a sus hijos. Hermanos, el hijo pródigo no dejó de ser hijo cuando pecó. Fue un hijo que pecó y volvió a casa. Porque el Hijo de Dios puede pecar. Te digo más, el Hijo de Dios puede llegar a comer con los cerdos. Pero un día va a decir, en casa de mi padre no me faltaba la comida. Y va a volver a casa. ¿Y sabes cómo lo recibe un padre? Con un látigo, castigado. Padre hace una fiesta. Un padre hace una fiesta. Hermano, ¿quién hace que el hijo vuelva a casa? Es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo se fuera de nosotros cuando hemos pecado, no podríamos pedir perdón, porque nuestra carne nunca se arrepentirá del pecado. Lo que tú muchas veces dices que es tu conciencia, no, pastor, mi conciencia me atormenta, no es tu conciencia. Es el Espíritu Santo. Hermano, cuando tú discutes con tu esposa y te vas a tu habitación y algo en ti te está atormentando, como pide perdón, pide perdón, pide perdón. Es Dios en la persona del Espíritu Santo convenciéndote de pecado dentro de ti. Si en tu casa no hay mucha reconciliación, si en tu casa impera y reina el orgullo, si en tu casa os vais cada uno a un cuarto, posiblemente no esté el Espíritu. Venir a la iglesia tampoco es garantía de tener al Espíritu Santo. No lo es. No lo es. Miren, yo solo quiero decirles una cosa. Os voy a decir temas que vamos a tocar estas semanas. Van a ser cortos, como veréis, 1 horita. Pero prefiero 1 hora con un tema que intentar dar todo en 1 hora y media.
Hoy hemos visto que el Espíritu Santo es Dios. Algunos os parecerán más interesantes y otros menos, pero mi idea es que tengamos una idea clara de todo lo que envuelve la persona del Espíritu Santo. La semana que viene, por ejemplo, vamos a ver el Espíritu Santo y la creación. La relación del Espíritu Santo directamente con la creación. Hemos visto un versículo, pero analizaremos más profundamente eso. Veremos también el Espíritu Santo y el mundo, cómo el Espíritu Santo hace que el mundo no se destruya, cómo tiene gracia repartida por este mundo para que no vaya a peor todo. Veremos esa relación del Espíritu Santo con el mundo pecaminoso e impío. Veremos la relación del Espíritu Santo y la persona de Jesucristo. Muy importante. Veremos la obra del Espíritu Santo en la salvación de los creyentes. Somos salvos porque Él ha obrado en nuestros corazones. Veremos al Espíritu Santo y su relación con la palabra. Recordemos que inspiró la palabra de Dios y tenemos que entender eso. Veremos los dones del Espíritu Santo. Esos temas interesarán, ¿no? Son algunos que pican más la curiosidad. Veremos la obra del Espíritu Santo y la perseverancia del creyente hasta el final. Veremos cómo es el Espíritu Santo el que va a mantenernos firmes hasta que o bien nosotros partamos con Jesús o Jesús venga a buscarnos. O sea, veremos muchos temas muy interesantes. Pero hermanos, tenemos que conocer bien al Espíritu Santo. Porque si hay una persona de la Santa Trinidad que ha sido burlada, blasfemada, insultada y han usado su nombre para hacer locuras, es al Espíritu Santo. Nadie ha hecho tantas burradas en nombre del Padre ni en nombre del Hijo, pero en nombre del Espíritu Santo se están viendo cosas absurdas dentro de las iglesias. Dentro de las iglesias. Pero también hablaremos, por ejemplo, de otra cosa, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque hay mucha gente que ha caído en eso y está preocupada. Oh, pastor, ¿no será que entonces yo blasfemé? Y es el pecado imperdonable. Veremos cuál es el pecado imperdonable, porque hay uno. Hay gente que dice, todos los pecados son iguales, todos menos uno. La blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. No tiene perdón. Igual ese tema también es muy interesante. Porque hay gente que vive asustada, creyendo que ha hecho algo en nombre del Espíritu Santo y que no era, y entonces ha blasfemado. Explicaremos que no es eso, es otra cosa. Pero ya hablaremos también de otro tema que se ha explicado muy mal en las iglesias, sobre todo neocarismáticas. Hablaremos del bautismo del Espíritu Santo. Otra cosa que ha sido muy mal interpretada, que la gente cree que no ha recibido el Espíritu Santo porque no ha temblado ni sudado frío. Y hay gente que ha temblado y sudado frío y te aseguro que no tiene el Espíritu de Dios. Y hay gente que no ha temblado ni sudado frío y está llena del Espíritu Santo. Otro tema que trataremos, aunque ya lo hicimos hace más de 1 año y medio, 2 años en la iglesia, es cómo ser llenos del Espíritu Santo. Vemos una orden en la Escritura: no os embriaguéis con vino, mas sed llenos del Espíritu Santo. Trataremos ese tema, cómo ser llenos del Espíritu Santo. Hay otra parte en la Escritura que dice andad en el Espíritu. Trataremos este tema, qué significa andar en el Espíritu y cómo se anda en el Espíritu. Y para el último, y yo creo que será el más delicado para mí, cómo discernir la voz del Espíritu Santo. Cómo sé que lo que estoy sintiendo, pensando, o a lo que me estoy disponiendo a hacer, o lo que me está moviendo a hacer algo, es realmente el Espíritu Santo y no es mi carne o el enemigo. Entonces yo creo que son temas muy interesantes que como creyentes nos hacen falta, porque no tener un conocimiento pleno de esos temas puede hacer que estemos viviendo una vida que creemos que está siendo guiada por el Espíritu y quizá lo está haciendo por la carne. Vamos a orar.